rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta y del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley sobre todo hombre. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Repito, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo:
¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4. He aquí, yo veo 4. Amén a la palabra del Señor. El poderoso rey Nabucodonosor, llamado en aquella época Rey de Reyes, en el capítulo anterior tiene un sueño de una estatua y cómo en esa mezcla de materiales que él ve en ese sueño, pies de barro, hierro, etcétera, una piedra que es cortada del monte, no con mano, derriba aquella estatua, ese reino de las tinieblas de Nabucodonosor. Pero el rey, enfermizo por cumplir sus sueños, a pesar de ver que incluso en sus sueños la estatua es derribada, la levanta y la erige. En esta historia se dice que cuando la erige, la levanta, la fabrica, la crea, nos dice la Biblia que este rey levanta un edicto sobre todos los hombres, allí donde llega la vista de Babilonia, sobre todos los hombres. Es puesto ese edicto, ese mandamiento: mándese a todos que al sonido de los instrumentos, al sonido de la música, todos los hombres se postren ante esa estatua. Y de hecho nos cuenta la Escritura que todos se postraron menos 3. Estos 3 no respetaron, me encanta esta palabra, no respetaron a Nabucodonosor. Al no respetarlo mejor dicho, la Biblia nos cuenta y nos dice que fueron puestos en ese horno de fuego para ser muertos, Esta es la historia que vamos a abordar. Esperamos un minuto que se sienten los hermanos y así pueden escucharla. Amén. Cuando abordamos este capítulo, para mí es totalmente fascinante. No solamente lo que hace el Señor con estos 3 hombres, esos 3 varones, sino los detalles que hay en cada uno de los versos. Podría escoger y saltármelos, pero es que todo es tan precioso que he decidido leer casi todo el capítulo. Es precioso y no hay nada de desperdicio en ninguna parte de la Escritura, evidentemente, pero estos textos son preciosos. Cuando lo leemos y abordamos esta historia, vemos que hay un mandamiento para todos los hombres, un mandamiento que viene de parte de Nabucodonosor. El mandamiento es que al sonido de la bocina, de la trompeta, del tamboril, del salterio, del arpa, de la zampoña, todo el mundo se postre. El postrarse ante esa estatua evita el horno de fuego. La manera de evitar, luego entraremos ahí, la manera de evitar el horno de fuego es postrarse ante la estatua. Y vemos que ante ese sonido melodioso, ese sonido en sutil, porque la forma que usa el enemigo es muy sutil, es una dulzura instrumental, a fin de que no sea un mandamiento pesado, un mandamiento que se le vean los cuernos al diablo, un mandamiento que se le vea que ese es un tridente, lleva, ¿sí? Una horca o lo que sea. Es importante que el enemigo se disfrace con cosas sutiles para que no le veamos la cara. Y ese es el trabajo del enemigo, el disfraz. Al sonido de la bocina, al sonido del salterio. ¿Qué os suena esto? Es precioso, ¿eh? Al sonido de la trompeta, al sonido del decacordio, al sonido de la zampoña. Bueno, zampoña no es muy precioso, pero ante ese sonido
No pasa nada, os postráis y ya está. Durará poco. Tú solo arrodíllate en ese momento y ya está. Y nos dice la palabra del Señor que todo el mundo era vencido por ese sonido. Cuando, valga la redundancia, sonaban los instrumentos, todo el mundo, repito, todo el mundo se postraba. Hay un verso que el apóstol Pedro nos dejó escrito que dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y dice, esto es la parte importante o interesante para mí del verso: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Voy a repetir esta segunda parte. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lo que trata de decir Pedro es esto, escúcheme por favor. Lo que a usted le vence es su amo. Mediten esta idea, por favor, porque es de suma importancia. Lo que a usted le vence, eso es su amo. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, tiene infinidad de formas y armas para vencernos. ¿A alguien se le presentó cara a cara para pelear en un ring? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha estado peleando con él a puñetazos? No, pero ¿cuántas veces se disfraza en muchas y variadas formas para que esas formas sutiles, muchas veces adornadas con melodía, y la melodía puede ser muchas cosas, provoquen que seamos vencidos de aquello? Su propósito, el propósito del enemigo, es ejercer dominio sobre la mente y el corazón del hombre, con la ventaja de tener ese agente doble en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, como hablábamos estos días, ¿verdad? El cuerpo de la humillación provoca que haya una atracción hacia los sonidos del diablo. ¿Me explico? Pero para introducirnos en este sermón, quiero redundar en esta verdad. Lo que a usted le vence es su dueño. Hay gente que se queda en una iglesia porque esa iglesia tiene una opinión acerca de la palabra que le gusta. Disculpa, si tu opinión sobre la escritura te vence, tu dueño es tu opinión. Es enorme lo que estoy diciendo, ¿eh? Soy un monstruo, ¿eh? Si la opinión acerca de los conceptos bíblicos que yo tengo me vencen, mi dueño en realidad no es la palabra de Dios. Miren, la mayoría de veces que yo predico, me gustaría decir otra cosa. Porque mi carne desearía poder interpretar según mi opinión, no según lo que está aquí. Es decir, lo que a mí me vence, eso es mi dueño. Repito el texto: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué le vence a usted, hermano o amigo? Si a la Kiara le vencen las amistades, el dueño de la Kiara son las amistades. Si a los niños le vencen las amistades del mundo, su dueño son las amistades del mundo. Si a las jóvenes les vence la música del mundo,
el dueño de las jóvenes no es Dios, es la música del mundo. Pero claro, y si vamos un poco más para arriba, si a usted le vence su familia, su dueño no es Dios, su dueño es su familia. Si en función de la veleta que le da el viento usted se mueve según lo que pasa en su familia y cambia de opinión porque depende cómo esté su familia, si está usted, su dueño no es Dios. Su dueño es su familia. Hay quien hace un ídolo de la familia. Todo es tocable menos la familia. Las reuniones familiares intocables, la cultura intocable. Esto es intocable, no se puede tocar. Y en función de lo que ocurre en la familia, así sirven a Dios. Servirán al Señor cuando no haya nada en la familia. Pero cuando haya cosas en la familia, primero es la familia. Después es Dios. Lo que nos vence es nuestro amo. Hay quien le vence el mundo, hay quien le vence el pecado, hay quien le vence la familia, hay quien le vence la costumbre, hay quien le vence, escúchenme, esto es bueno, hay quien le vence la iglesia. Y la iglesia del camino es intocable. Hermanos, la iglesia del camino no es Dios. No, esto no tiene que vencer a nadie, esto es circunstancial. Aquí venimos a ver a otro. Aquí no nos venimos a ver las caras. Aquí venimos a ver a otro. No es importante este lugar. O tiene una importancia, pero no lo es todo. Porque yo recuerdo cómo nos acusan. A mí me acusaban, es tu iglesia madre. Y yo decía, que yo sepa, mi madre es la Esther, la que me parió. Que esto no sea tan importante para ustedes como para que les venza por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos debe vencer. Si uno es esclavo le vence la familia, es esclavo de la familia. Si uno le vence su opinión, es esclavo de su opinión. Pero si uno le vence la palabra, es esclavo de la palabra. Amén, hermanos. Amén. Es por eso que el enemigo suelta esas notas, trompetas, bocinas, salterios y arpas. Y mientras no están, escúchenme, mientras en Babilonia no estaban esas notas, atención, todos parecían hebreos. Voy a repetirlo. ¿Saben qué hacían? El viernes por la noche se juntaban a hacer Shabbat. ¿Saben de dónde vienen las sinagogas? ¿No lo sabían? Las sinagogas no vienen de Israel. Las sinagogas empezaron en Babilonia. Y se reunían los judíos a hacer Shabbat. Pero si el rey Nabucodonosor en Shabbat tocaba la trompeta, dejaban el Shabbat para postrarse ante la estatua, hermanos. Porque todos parecemos cristianos hasta que suena tu sonido. Sí. No, tú sigues la corriente hasta que suena el sonido. Cuando suena la bocina, lo abandonas todo y te postras. Sutileza en las formas. Es que yo no lo veo tan mal esto. Bueno, es que también hay tiempo para esto. Bueno, también hay tiempo para el otro. No te estás dando cuenta que quien toca la bocina es Nabucodonosor y tú te postras. Todos presentaban los alimentos, todos oraban al Señor, todos con su libro allí dando gracias a Dios, pero cuando solo 3 quedaban en pie. Solo 3 quedaban en pie. Por esto este antiguo sermón se llama así: adorar de pie. Estás aquí, Señor. Por muchos tiempos nos han enseñado a que la adoración se hace de rodillas.
Y cuando uno adora, se postra. Esto es bíblico. Amén. Pero lo que reza este sermón es que la adoración también viene cuando uno está de pie. ¿Qué quieres decir, pastor, con esto? Te lo voy a intentar explicar. Que adorar no solo es postrarse ante Dios. Adorar también es no postrarse ante lo otro. Por favor, escúcheme. Por favor. Hay quien se postra ante Dios y ante el ministerio. Y su ministerio equivale a Dios. Dios no es el ministerio. Mejor dicho, el ministerio no es Dios. Ser pastor no es Dios. Predicar no es Dios. Cantar no es Dios. Venir a la iglesia no es Dios. Ser anciano no es Dios. Solo Dios es Dios. No postrarse es también una forma de adorar que es mucho más interesante que la otra. Porque doblegar las rodillas ante Dios en medio de una iglesia es fácil. Pero quedarse en pie ante la bocina es lo más difícil. Muy bueno. Voy a repetirlo. Doblegar las rodillas ante Dios es fácil. ¿Quién no se doblega ante Él? Pero quedarse de pie cuando suena la bocina y la trompeta, mientras todos los demás se postran, es muy complicado, y de esto se trata esta tarde. Hubo 3 hombres que, a pesar del sonido de todos los instrumentos, dijeron no nos postramos. Y esa actitud es pura adoración. Amén. Pura adoración. Recuerdo una historia, leyenda quizás, o quizás ni leyenda, es una mentira que alguien se inventó, pero que me viene a dedo para este sermón. En una ciudad alemana llamada Hamelin, tuvieron un problema de plagas. ¿Les suena? ¿Sí? Y ni a perdigonazos, ni con hachas, ni con flechas pudieron acabar con la plaga de ratas que había en la ciudad. Pero un hombre se puso delante de todos los ancianos del pueblo diciendo que él sería capaz de terminar con la plaga de ratas. ¿Cómo? ¿Tienes un pesticida muy poderoso? Dijo, no, dejadme a mí. Aquel hombre se puso a tocar la flauta y todas las ratas le seguían. Hermano mío, si usted sigue la flauta, no se llame cristiano. Si usted sigue el sonido que las ratas siguen, usted no se puede llamar un hijo de Dios. Porque si ante la iglesia se postra, pero cuando suena la bocina también, usted no es hebreo. No se engañe, no lo es. Es que no lo veo tan mal, allá usted. No está tan mal, hermanos, 5 minutitos postrarse ante la estatua. Te libras a tu casa, ¿veis lo que decimos? Pikuach nefesh, libras a tu casa de ser consumidos por el fuego. Y así vives. Pero 3 hombres escucharon aquel edicto: quien no se postre y adore inmediatamente será echado al horno de fuego ardiendo. Me encanta porque dice inmediatamente. Es brutal. Esta palabra me hace mucho bien. Inmediatamente. No habrá juicio, no habrá un tribunal, no los pasearán por delante del pueblo. A los que no se postren a la estatua, inmediatamente. ¿Por qué? Porque el enemigo desea ocultar inmediatamente al insumiso. Otra oportunidad. Desea ocultar al que no se postra. No todos los predicadores que tienen fama, no todos los predicadores que salen en internet, no todos los buenos predicadores los ha exhibido Dios.
A veces son gente que se postra y los exhibe el demonio para que le sigan. Porque a quien no se postra, el enemigo inmediatamente lo quiere echar al fuego. Es por eso que Elías tiene que irse rápidamente a Querit, para que la voz de Elías no se oiga en el palacio de Acab. Es por eso que las lanzas de Saúl ahuyentan al David, que no se doblega ante los mandamientos del rey, y porque tiene que irse volando para que la gente no vea un buen ejemplo. Es por eso que el sacrificio de Abraham que hace en aquel monte tiene que ser ocultado por una grande oscuridad, para que los demás no contemplen un sacrificio limpio. Así que si la oscuridad le oculta, quizás es porque no se esté postrando. Si inmediatamente sufre el horno, es porque quizás el enemigo quiera ocultarlo. El diablo le encanta exhibir lo gris para que la gente le siga. Un medio evangelio, un evangelio leudado, seguid a esa gente. Es un fenómeno predicando, síguele. O como vemos hoy, ladrones de guante blanco, que predican sermones de otros, frases de otros, diciendo que son suyos. Y a estos, los cuales les roban, les llaman falsos maestros. Y no quieren comunión con ellos, pero se están viendo sus vídeos y están apuntando sus frases para luego triunfar ellos. Estos salen a la escena y los demás el enemigo los oculta. Porque lo importante, es importante lo que predicamos, pero lo importante no es lo que usted dice. Lo importante es si se postra o no. Si usted se postra o no. Al oír el sonido de la bocina, oír sí, porque el estímulo viene por fuera, hermano. Aleluya. ¿Cómo usa el enemigo los sentidos, verdad? ¿Le pasa a usted? Estoy aquí, estoy muy vivo hoy. ¿Le pasa a usted? ¿Le pasa? Usa los sentidos, ver, oír. Al oír el sonido de la bocina, el estímulo es externo. Pero hay una frase para nosotros, que la hemos estado diciendo estos días muchísimas veces. Yo, el Señor, escribiré mi ley en vuestra mente y mis mandamientos en vuestro corazón. Cuando viene el estímulo por fuera, nuestro corazón late y está gritando: mandamiento, 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 mandamiento. No me postro, no me postro, no me postro, no me postro. Aleluya. Sí, porque el mapa hacia el cielo en el cristiano no está fuera. En el cristiano está dentro. Y por más que nos disparen por fuera, hay una canción dentro. Es por eso que el pueblo de Israel canta los mandamientos. Canta los mandamientos, les pone melodía para que se claven dentro de su corazón. Quien no se postre. 5 minutos de un poco difícil de entender, pero debo decir esto. Adorar, ese verbo es un verbo complejo y también significa adoptar otra forma, entrar en el molde de. Luego, cuando usted adora a Dios, entra en su molde. Aleluya. ¿No le emociona? A mí sí. Cuando usted se postra ante el Señor, adopta su forma. Sí. Entra en su corriente, en su río, en sus aguas. Esta forma de Nabucodonosor llegó a ser una tradición. ¿Saben qué tradiciones? Viene de la palabra tradiere, y tradiere significa cambiar de mano. Es esa raíz, cambiar de mano. ¿Por qué dices esto? Porque hay una tradición de trompetas, ¿verdad? Estamos rodeados de tradiciones. Incluso en cada familia hay tradiciones. Pero ¿la tradición de su familia puede con usted?
Porque si la tradición puede con usted, usted cambia de mano cuando la cumple. Usted está en la mano de Dios y si se postra ante otra cosa, cambia de mano. Cambiar de mano, cambiar de forma, cambiar de mano. Me encanta la respuesta que le dan ellos, y no salgo de ahí, la respuesta que dan ellos. ¿Puede nuestro Dios librarnos del horno de fuego ardiendo? Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Cuando yo vi esto hace años, me cambió bastante la forma de ver la prueba. Porque quizás alguien de aquí hoy esté en una prueba. Miren, lo diré ahora y lo digo luego. Usted no está en una prueba de Dios si fue desobediente. Está en un juicio. Lo voy a volver a repetir. Porque hay quien se jacta y se besa a Sadrach, Mesach y Abednego cuando es un sinvergüenza. No, es que yo estoy en el horno. No, tú estás en un juicio. Si has sido desobediente, estás en un juicio. No estás en la prueba. Solo los obedientes están en el horno por obedecer. Por obedecer. Y yo siempre había leído esto y decía, ¿puede nuestro Dios librarnos del horno? Es decir, y siempre se había puesto énfasis en eso, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, puede librarnos del horno. Y dice luego, pero si no lo hace, no adoraremos a otro Dios. No, esto también. Si no lo hace, aunque no nos libre del horno, no adoraremos a otro Dios. Pero si ven la frase que sigue a puede librarnos del horno, dicen que eso puede que lo haga, pero que no les importa demasiado. Es muy fuerte lo que voy a decir ahora. Puede que Dios lo haga, pero no les importa si lo hace o no. Pero de lo que están seguros es de que nos va a librar de tu mano. Es decir, de tu tradición nos librará, de que cambiemos de mano nos librará, de que seamos traidores nos librará, de eso nos libra. Nuestra voluntad como humanos es que nos libre del horno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Porque usted no se quiere quemar. Pero la voluntad interna del verdadero cristiano le importa poco el horno. Lo que le importa es cambiar de forma. No vamos a cambiar la forma. No vamos a cambiar de mano, no vamos a cambiar absolutamente nada, porque del horno nos puede librar, pero de lo que estoy seguro es que de tu mano me libra. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Porque el único que nos da forma es Él, y no a nosotros, sino a su nombre toda la gloria. No, hermano, no es la iglesia que te da forma. No es el camino que te da forma. No es las cosas que aquí hacemos que te dan forma, es Él. Recuerdo cuando aquel fariseo le enseña la moneda al Señor Jesús. ¿Y qué cara hay ahí? La del César. Hermanos, ¿estaría traficada esa moneda? ¿Habría pasado por las manos de 1000 sacerdotes? Seguro que sí. Pero por más manos de sacerdotes que pasó, la cara de la moneda seguía siendo la de un verdugo. Por más manos de pastores que usted pase, no va a cambiar nada. Pero le aseguro que si pasa por su mano, por la mano de Él, usted va a ser transformado, tocado en el nombre del Señor. Gloria tenga su nombre. Por más que venga al templo, no pasa nada. Pero si está usted en su mano, ocurren cosas. Adorando de pie, adorando de pie. Tenemos que entender que si hemos cambiado de forma como cristianos y no tenemos la misma forma que los cristianos primitivos, es que hemos cambiado de mano. Si no tenemos las mismas convicciones que ellos, si no vivimos o tratamos de vivir como ellos, si no tenemos todo en común, si no oramos por las noches,
Si un cristiano de este lugar está pasando necesidad y otro que tiene abundancia no le da de lo suyo, usted no es cristiano y esto no es una iglesia. Esto es una reunión de gente. Si hemos cambiado la forma, es que hemos cambiado de mano. El Señor, aunque estuvo por momentos en las manos de Pilato, no cambió de forma, porque en verdad siempre estuvo en las manos de su Padre. Y el Padre no lo libró de la cruz, no lo libró del horno, le libró de que cambiara. Escúcheme, es muy profundo esto. Dios no está interesado en librarlo a usted del horno, pero Dios está interesado en librarlo a usted de que cambie. Cambiar para mal, evidentemente. De que sea amoldado a las cosas del mundo. Están delante de Nabucodonosor estos 3 hebreos con turbante babilónico, pintados como babilonios. ¿Os habéis atrevido a desafiarme de tal forma que no os vais a postrar ante la estatua? No es necesario que te respondamos a esto. Pero bueno, ya que estamos aquí, te diremos que nuestro Dios puede librarnos del horno y de tu mano nos libra. Aleluya. Pero ¿cómo? Si estáis en mi mano. No, tú te crees que estamos en tu mano, estamos en la suya. Qué fuerte, ¿eh? Que el enemigo te dé vueltas, te golpee y que sepa el enemigo que en verdad no estás en sus manos, que estás en las manos de Dios. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice Nabucodonosor, no lo hagáis, porque si adoráis y os postráis a la estatua, os irá bien. Os irá bien. Y no sé si a alguien aquí le está yendo bien con la estatua y la iglesia. Pero el bien que propone Nabucodonosor es que no mueras. Es decir, si te postras ante la estatua no hay horno. ¿Tenéis tanto miedo al horno como para postraros ante la estatua? Pero es que yo no me veo así. Lo haces cuando escuchas los sonidos de tu familia y das más aval a tu familia que a Dios. Lo haces cuando tus hijos son tu Dios. Lo haces cuando la educación de tus hijos es moldeada por tu cultura y no por el Evangelio. Lo haces cuando, etcétera. ¿Tengo que redundar tanto en esto? ¿Sí? ¿Tengo que volver a decirlo? Porque es más importante tu casa que Dios. Y lo demuestras cuando pasa algo. Mientras no suena la bocina, pareces hebreo. Pero cuando suena la bocina. Pero os irá bien. El bien de Nabucodonosor es un bien temporal. Si te postras no hay horno. Yo no quiero el horno, hermanos. Yo no lo quiero, de verdad. ¿Vosotros lo queréis? Yo no. Pero sé que la mayoría de veces el horno es la voluntad de mi Señor. Os irá bien. Qué diferente a os irá bien las palabras de Nabucodonosor a aquella frase que Pablo escribe en Romanos. Todos aquellos que creen en el Señor, a todos aquellos que creen en el Señor, todas las cosas que les ayudan a bien. El bien de Nabucodonosor es no vas al horno. El bien de Dios es vas al horno, pero te ayudará. Pero no se crean que todos los que se están quemando están en el horno, ¿eh? No es así. Porque en verdad muchos asesinos murieron en el circo romano, pero eso no les hace mártires. ¿Lo habéis entendido? Es importante. En el circo romano murieron muchos asesinos, pero eso no les hace mártires. Muchos malhechores y ladrones murieron en la cruz, pero eso no los hace cristianos. Muchos de aquí, o algunos de aquí, o alguno de aquí está sufriendo, y eso no lo hace hijo de Dios. Cuidado.
La gente que escuche esto, que se examine si está sufriendo como malhechor por ser malhechor o como malhechor por ser justo. El mártir o al mártir no lo hace la muerte, sino adorar de pie. Aleluya. Aleluya. Voy a repetirlo. Al mártir no lo hace la muerte. Todos vamos a morir. La mayoría de nosotros por enfermedades. Sí, lo siento, es las estadísticas, ¿vale? Pero la enfermedad no te hace un mártir, ¿eh? Lo siento. Muchos irán a la cárcel, otros aquí. No, eso no te hace mártir. Mártir te hace adorar de pie. Eso te hace mártir. Esa es la diferencia entre unos y otros. Gente que llena una iglesia y otra clase de gente. Y dice la palabra, ¿no queréis? Pues voy a mandar a hombres vigorosos que os echen a ese horno de fuego ardiendo. Y lo calentó 7 veces. Impresionante. 7 veces más fuerte de lo normal. Y aquellos hombres vigorosos vinieron y ataron a Sadrach, Mesac, Abednego, Azarías, Ananías y el otro, Misael. Y cuando los ataron, bueno, esos estaban atados, supongo que temblando, hermanos, porque ¿quién quiere entrar en el horno, verdad? Pero dice, estos 3 varones cayeron dentro del horno. ¿Cayeron? Bueno, el caer es relativo porque en verdad los empujaron. Otra oportunidad. A veces caes, que sepas que no caíste, te empujaron. Porque detrás de las caídas hay un empujón. Pero también dice, y Jesús se levantó de los muertos. Bueno, en otro lugar dice, el Padre lo levantó. Porque si detrás de la caída hay un empujón, detrás del levantamiento también hay una mano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted está de pie, no fue usted. Fue Dios que lo levantó. Y el verso 22 dice, y la llama del fuego del horno mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Es decir, aquellos que echaron a Sadrach, Mesac y Abednego adentro fueron muertos por el fuego. Impresionante. Y me encanta la expresión que usa la palabra. Dice, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado, levantado a Sadrach, Mesac y Abednego. Hombres vigorosos que alzaron, levantaron. ¿Cómo Dios permite, hermanos, que los vigorosos levanten a los justos? ¿Cómo Dios lo permite? Es decir, muchas veces decimos, parece que el enemigo se está haciendo fuerte. En vez de Dios debilitarlo, parece que le permite que crezca. Y crecen las amenazas, crecen los músculos del enemigo. Es normal, ¿saben por qué? Porque un justo pesa mucho. Y tienen que levantarlo. Aleluya. Así que si usted ve a los enemigos crecer, es normal, es que le tienen que levantar. Aleluya. Fortalecerá Dios a Egipto porque tiene que levantar a Israel. Fortalecerá Dios a Goliat porque tiene que levantar a David. Entrenará a los romanos crucificando a malhechores porque tienen que levantar al Mesías. Se fortalecerá el enemigo con nosotros porque nos tiene que levantar para echar al lago, al horno de fuego ardiendo. Se fortalece para levantarnos. Se fortalece para levantarnos. El vigor del mal levantará al justo. Aleluya. El vigor del mal levantará al justo. Cuánta gloria hay en esta escritura, hermanos.
Los quiso esconder, quiso que desaparecieran y en verdad los exhibe. Cuando salen Sadrach, Mesach y Abednego ya no se habla de la estatua. Aparecen ellos, ya no hay estatua. Porque el cristiano verdadero mata ídolos, hermanos. Mata ídolos. Y ahí están aquellos tres que son pequeñitos, cogidos por los grandes y hombres vigorosos de Babilonia. Y recuerdo algo. Es más importante el honor que la fuerza, hermanos. Es más importante el honor que la fuerza. Un día vi al presidente de la Generalitat y antes de verlo a él, había un hombre que llamaba mucho la atención. Era el guardaespaldas, 1,90 m y pico, una bestia, un armario empotrado. Y todo el mundo le miraba hasta que apareció el presidente, así. La diferencia entre uno y otro es que uno era muy fuerte, pero el otro representaba el honor de un país. Las miradas en el cielo no se conmueven por la fuerza. Nosotros tenemos un problema, somos demasiado fuertes. Fuertes en nuestras convicciones, somos fuertes y el Señor nos tiene que derribar. El honor en el corazón de un cristiano es más poderoso que la fuerza. Voy a terminar. En el horno, Nabucodonosor no aplaza el edicto, sino que inmediatamente coge a sus hombres, los echa en el horno y de repente dice la palabra del Señor que echa una mirada adentro. Sabéis la historia, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor mira adentro del horno, cuenta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y pregunta: ¿no echasteis a 3 dentro del horno? Y responden: sí, rey, pues yo veo a 4. Y los veo sueltas sus ligaduras. Hay un texto que dice: las ligaduras se me cayeron en lugares deleitosos. Muchas veces el deleite del Señor es el horno de fuego de sus hijos, para la gloria y honra de su nombre. Se me cayeron ahí. Están sueltos y andando. Me llama la atención que contó 1, 2, 3, 4. ¿Saben, hermanos, que en Deuteronomio 8, 26 o 25, dice que las esculturas de sus dioses quemarás? Es decir, que el pueblo de Israel tenía un mandamiento, brutal esto, tenía un mandamiento. ¿Cuál era? El quemar las esculturas de los dioses. ¿Saben que cuando los babilonios fueron a Jerusalén, vieron las esculturas de los dioses babilonios siendo quemadas por los israelitas? Ahora entienden el qué, ¿no? Nabucodonosor quiso hacer con los judíos lo que los judíos habían hecho con sus dioses: quemarlos. Sin embargo, los dioses se quemaban, pero los judíos no. Porque la forma antigua de quemar dioses es poniendo los dioses en el fuego para que se quemen. Pero la forma actual de quemar dioses, esto es muy grande, es poniendo a justos en el horno para que los dioses se quemen. Si usted está en el horno, quizás Dios esté quemando sus dioses. La manera que tiene Dios de acabar con nuestros dioses es ponernos a nosotros en el horno. Es ponernos a nosotros en el horno. Es ponernos a nosotros en el horno. ¿Por qué pasa esto en la iglesia? No queremos problemas con nadie. El horno, hermanos míos, quema dioses.
suelta sus ligaduras y andando 1, 2, 3, 4. No se quemaron, dice luego, ni olor a quemado tenían. ¿Saben? Hay un mineral, esto se acordarán algunos, hay un mineral que es el mineral más potente ignífugamente hablando, es decir, un mineral que no le prende el fuego. ¿Saben cómo se llama? Lana de roca. Me llamó mucho la atención. ¿Y saben por qué le llamaron lana de roca? Porque resulta, hermanos míos, que hay un material también ignífugo que le cuesta mucho prenderse. ¿Saben cuál es? La lana de las ovejas. Es decir, cuando una oveja se quema antes su carne que su lana. Cuando Dios permite que una oveja entre al fuego, no es para quemarle la lana, es para quemar su carne. Si Dios está permitiendo que usted esté en el fuego, no es para que usted muera, es que quiere quemar carne. ¡Aleluya! Lana de roca. Lana de roca. Esas ovejas que entran en el fuego y conservan la lana. ¿Por qué? Porque la lana es el fruto. Hay quien entra en el fuego y se quema entero porque no hay lana. Pero quien entra en el fuego con lana, hermanos, se va a quemar su carne, pero su lana quedará intacta. 1, 2, 3, 4. Qué bueno es esto. Lo que me encanta de este pasaje es que, ¿saben qué, hermanos? Nabucodonosor vio al cuarto, pero Sadrac, Mesac y Abednego no. Estáis aquí. ¿Saben por qué? Porque no dice 1, 2, 3, 4, pero el segundo es semejante al Hijo de los Dioses. No dice el primero es semejante al Hijo de los Dioses, el tercero es semejante al Hijo de los Dioses. No, había una fila, el primero, el segundo, el tercero y el último era Cristo. Estaban cantando las hermanas, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Estáis aquí? Y lo recibía. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Que en verdad es Él que ha decidido que decidamos seguirle, ¿vale? Pero ¿saben? Este pasaje dice lo contrario. Cristo cantando, he decidido seguir a la Juaniti, he decidido seguir a la Rosa, he decidido seguir al Boli, he decidido seguirles. Muchas veces en el horno no lo vemos, pero el demonio sí lo ve. El diablo sí lo ve, el rey sí lo ve. Él es el cuarto, hermanos. Porque Él es capaz de ponerse el último y que las llamas no le hagan perder brillo. Porque Nabucodonosor no dice el primero, el segundo, ni el tercero, dice el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Las llamas no le ocultan, no le cambian, no le transforman, porque Él es y será por siempre. Dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Se pone el último, porque Él es capaz que nadie se piense que es el primero, porque Él es el alfa, pero que nadie se piense que es el último, porque cuando hay un débil, alguien debilitado, una oveja coja, Él se pone detrás para que no se pierda. Así es mi Señor. Así que si usted está en el horno, sufriendo no como malhechor, sino por justicia, que sepa que el cuarto está allí. Termino con esto que es brutal. Nabucodonosor dice, ¡sacadlos! Se llena de ira. ¿Pero qué es esto? Están andando dentro del horno. Sacarlos de ahí. Bajan el fuego y sacan al primero, sacan al segundo, sacan al tercero. Pero señoras y señores, Nabucodonosor no pudo sacar al cuarto. ¿Por qué? Porque seguramente otro hijo de Dios caerá allí y Él está esperando que usted caiga. Está esperando que usted caiga. A Él no lo saca nadie del horno, hermanos. Nos está esperando dentro. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! El deseo de Nabucodonosor es sacar al cuarto, pero no lo va a sacar.
Él está esperando a los suyos adentro. Oramos al Señor.